Como seres humanos que somos, a diario tomamos decisiones, ya sea lo que vamos a desayunar, la ruta que vamos a tomar para ir al trabajo, o incluso decisiones trascendentales como formar una familia. Las decisiones que tomamos determinan el tipo de vida que tendremos, así como en el tipo de persona en la que nos convertimos. En anteriores ocasiones te trajimos la historia de David, quien inicialmente tomó la decisión de escribir la novela policial más perfecta posible. Sin embargo, esta decisión tuvo consecuencias que él jamás imaginó. Primero fue todo un escándalo mediático, pues resultó que el crimen perfecto que escribió finalmente ocurrió solo un día después de él haber publicado su obra maestra. Y luego, debido a la confusión que esto generó, terminó en problemas con la policía, quienes pensaban que de alguna manera él había sido cómplice de semejante atrocidad. Luego de esto, cuando fue llevado a una celda en la estación de policía, tuvo un encuentro totalmente inesperado con alguien que decía llamarse el demonio de Laplace. Y ahí fue cuando finalmente descubrió que, en realidad, todo había sido porque aquel demonio manipuló todo para ponerlo en tal situación. Debido a esto, David tomó otra decisión, la cual no fue la que el demonio de Laplace esperaba. Sin embargo, su historia no terminó ahí, pues él tenía un plan que quería ejecutar. En cuanto regresó a su pequeño apartamento, David dio prioridad a la finalización de aquella novela policíaca. Ya sabía muy bien cómo iba a terminar, así que esta vez pudo escribir esa última parte aún más rápido. En un rincón de la habitación y en total silencio, el demonio de Laplace estaba de pie, observando minuciosamente lo que estaba haciendo David. Y por más que analizaba la situación, no lograba comprender el actuar del joven escritor. ¿Has pedido regresar para hacer lo mismo?, pensó el demonio de Laplace. ¿Qué rayos es lo que intentas hacer, muchacho? El demonio se devanaba los sesos, pero no podía encontrar ninguna razón lógica para la decisión de David, y no tenía ni idea de lo que iba a pasar a continuación. Mientras tanto, David ya había terminado de escribir la historia, y de inmediato abrió su cuenta en la página en la que iba a publicar su novela. Sin embargo, esta vez, en vez de publicarla de inmediato, programó la publicación para dentro de 2 días, es decir, un día después de que ocurriera el crimen. Vaya, sí que eres egoísta, muchacho, pensó el demonio de Laplace al notar lo que había hecho David. Retrasaste la publicación para que después de que ocurriera el crimen, no pudieras verte envuelto en todo esto, ¿verdad? Sin duda alguna el actuar de David le pareció interesante, pero por alguna razón no era lo que él esperaba. El atrevimiento que aquel joven e insignificante humano había mostrado antes lo hacía presentir que había algo más, pero una vez más no tenía ni la menor idea. David, en el momento en que arregló la programación de la publicación, se fue a dormir y se levantó temprano al día siguiente. Se arregló y metió unas cuantas herramientas en una mochila, y luego salió apresuradamente de su casa. Apresuradamente y sin que David se diera cuenta, el demonio de Laplace fue tras él con una expresión de total expectación. A cada segundo que pasaba, la intriga carcomía su razón. Las ganas de preguntarle a David lo que iba a hacer eran irresistibles, pero soportó aquel impulso, pues según su razonamiento, él no era un humano como para dejarse llevar por semejantes instintos tan primitivos. David tomó un autobús para ir al otro lado de la ciudad, a los barrios más peligrosos. El joven podría decirse que vivía en un barrio de clase media, y aunque no era rico, tenía suficiente dinero para pagar el alquiler en un buen barrio. Esto hacía aún más extraño su actuar a los ojos del demonio de Laplace, pero ambos, sentados en el autobús, no dijeron nada. David, por el hecho de estar tan nervioso que le costaba incluso trabajo respirar, y el demonio de Laplace porque no quería ser notado por David. Después de un largo trayecto, muchas paradas del autobús y algún que otro transbordo, finalmente David se bajó y se dirigió hacia su destino, el cual el demonio de Laplace pudo adivinar de inmediato. Era el barrio donde ocurrió aquel crimen, o bueno, en realidad, es donde iba a ocurrir. Aquel barrio era altamente peligroso, pero de alguna manera, al parecer, David tuvo suerte, pues aunque no era de ahí, nadie lo notó.
quizás porque se había asegurado de vestirse lo suficientemente común para que se creyera que su presencia no era tan importante. Finalmente, David llegó a su destino, una panadería que quedaba al frente de un taller mecánico. ¿Y por qué esto? Pues resultaba que aquel taller, en realidad, era el lugar donde el atroz crimen había ocurrido, o más bien debería ocurrir. El demonio de la plaza se preguntaba qué demonios hacía David aquí. Se le ocurrían un par de posibilidades, pero seguían siendo eso, posibilidades, las cuales no servirían de nada en un individuo como David, el cual, según el mismísimo demonio de la plaza, desafiaba la mismísima entropía. David pidió algo de comer, aún era en la mañana, y si lo que le había susurrado antes el demonio de la plaza cuando estaba haciendo la novela era cierto, el crimen ocurriría aproximadamente a la hora del almuerzo. Así que aunque tuviera bastante tiempo hasta que ocurriera, el joven estaba realmente nervioso, pues aunque conocía todos los acontecimientos y detalles de lo que iba a suceder, lo cierto es que el criminal era una persona bastante peligrosa, y lo que pensaba hacer era sin duda algo muy arriesgado. Pasaron unas horas. Finalmente la hora del almuerzo llegó. El taller mecánico cerró sus puertas y todos los mecánicos salieron al restaurante más cercano, menos uno de ellos, el criminal, que estaba listo para cometer la atrocidad. David estaba totalmente expectante, observando y esperando el momento para actuar. Él no sabía exactamente cómo funcionaba el poder del demonio de la plaza, pero estaba bastante seguro que, si quería lograr su cometido, debía tener la menor intervención posible hasta el momento indicado. Unos momentos después, una chica se acercó al taller con una bolsa blanca, en la cual cargaba un almuerzo empacado en envases desechables. Era una niña de apenas 16 años, de tez morena y realmente hermosa, quien desgraciadamente sería la víctima de aquel criminal. Ella ayudaba en el restaurante de su familia haciendo entregas uno que otro día, y este era uno de esos. Era una niña realmente linda, pues a pesar de su corta edad contaba con unos genes increíbles de su familia, así que su cuerpo había madurado a una edad temprana. La joven se acercó, tocó la puerta, y un hombre salió del interior para recibir el almuerzo que la chica tenía en sus manos. El hombre de unos 30 años recibió lo que la chica le entregó, pero no se detuvo ahí, sino que intentó activamente que la jovencita entrara con él al taller hasta que logró convencerla. El portón del taller mecánico finalmente se cerró con el adulto y la jovencita dentro de él, y David, al otro lado de la calle, sentado en la panadería, miraba fijamente la puerta, esperando el momento justo para actuar. El demonio de la plaza observaba expectante, prácticamente conteniendo su respiración, sin notar las gotas de sudor que recorrían su frente y el temblor que se pasaba por todo su cuerpo. No era un humano, pero en esos momentos actuaba exactamente como uno. Pasaron unos 5 minutos. La chica no salía del interior del taller. Los únicos que sabían lo que estaba pasando al interior de ese recinto eran el perpetrador, la víctima, David, y el mismísimo demonio de la plaza. Era la hora del almuerzo, así que el lugar estaba totalmente desolado. Todos estaban almorzando. David era el único ser humano que estaba en las inmediaciones del lugar, pues incluso los trabajadores de la panadería se habían tomado su tiempo para almorzar. Luego contó hasta 3. Esperó el momento justo. Sacó su celular y llamó a la policía. «Por favor, tienen que ayudarme. Hay un hombre abusando de una niña justo enfrente de mí», le dijo David a la operadora. Y aunque él pensaba que la mujer iba a ser un poco escéptica al principio, contrario a lo que él esperaba, ella tomó las palabras de David como verdad de inmediato. El joven escritor, al notar la actitud de la operadora, se sintió agradecido. Le dio la dirección del lugar y le dijo que iba a intentar detener al hombre en lo que la policía llegara. La operadora intentó decirle a David que no lo hiciera y que esperara a que llegara la policía, pero no pudo hacer nada en cuanto él dijo que el sujeto se había puesto violento. De inmediato y de forma rápida y sigilosa, David fue directo al taller y con una herramienta que había traído consigo, cortó la cadena y entró al lugar sin hacer el más mínimo ruido. Inicialmente David no quería involucrarse,
pero él estaba más que seguro que la policía no llegaría a tiempo. Detrás de él, el demonio de Laplace miraba expectante. No podía creer lo que estaba viendo. Le había dicho a David que era inútil parar el crimen. De todas maneras iba a ocurrir. Pensaba que David había sido un tonto y que al final de cuentas iba a terminar de nuevo en la cárcel. No había forma de evitarlo porque ese era el destino de aquella niña. Algo que el mismísimo demonio había comprobado una y otra vez, justo antes de empezar a jugar con David. Pero para corroborar que lo que él pensaba era cierto, una vez más, utilizó sus poderes para ver el destino de aquella niña y el de aquel criminal. Y lo que vio lo dejó atónito. En cuanto David entró al taller, tomó la cadena que acababa de cortar, envolvió parte de esta en su mano y se dirigió al lugar en el que estaba pasando todo esto. En el baño, a medida que el joven se acercaba, se podían escuchar gritos, golpes y ropa rasgándose. Con una sutileza digna de un ninja, David abrió la puerta del baño. El hombre estaba intentando tumbar a la chica en el suelo, pero ya que ésta se resistía, empezó a ponerse violento. Había heridas y hematomas en el rostro de la chica, pero el hombre no había salido ileso. Tenía arañazos en los brazos y en la cara. La niña había resistido bien, pero este tipo era un hombre adulto, además de ser un ex convicto con un alto historial de abusos hacia otras mujeres. Era un hombre realmente vergonzoso. Y David, de inmediato, con todas las fuerzas que pudo reunir, dirigió su puño hacia el rostro de aquel sujeto. Sin embargo, este no era un golpe cualquiera, pues David había enrollado una cadena en su mano, así que fue un golpe realmente certero. Fue tan fuerte que incluso logró hacer que el abusador escupiera un par de dientes y lo dejó en el suelo totalmente desorientado. Mientras tanto, la chica, llena de adrenalina, intentó atacar a David, pero al reconocer que él no le haría daño, se detuvo. David la ayudó a salir de aquel estrecho baño, pero mientras estaban en ello, el sujeto hizo un par de intentos para ponerse de pie. Era un tipo realmente tenaz, y a pesar del golpe que recibió antes, logró ponerse en pie y lastimar a David. David fue golpeado varias veces en su rostro, y cuando pensó que todo esto iba a terminar de la peor forma, las sirenas de la policía sonaron afuera del taller. La niña estaba con la policía, y varios hombres armados entraron al taller, y con esto todo el asunto terminó de la mejor manera. El demonio de Laplace no podía creer lo que observaba. Estaba con una risa de oreja a oreja, satisfecho y sorprendido con el actuar de David, tanto que unas horas después de aquello, no pudo resistir las ganas de aparecerse de nuevo frente a David y preguntarle: «No creo que seas altruista, así que dime, ¿por qué hiciste eso a pesar de que sabías que el destino no puede ser cambiado?» No me hagas reír, demonio. Creo que ya te he demostrado que el destino no está escrito para nadie, y creo firmemente que las personas pueden escribir su propio destino. El demonio de Laplace lanzó una gran risotada. Había perdido completamente ante David, y él lo sabía. Esto era tremendamente interesante para él. Nunca se le había pasado por la cabeza que el destino que él había visto cientos de miles de veces podía ser cambiado por la determinación de una persona. Sin duda había subestimado a David, y se había divertido mucho en el proceso. «Escúchame, demonio. Jamás vuelvas a interferir en mi vida. No soy tu juguete». «¿Y cómo esperas que me divierta entonces?» «¿Quieres saberlo? Muy bien. Sígueme observando, demonio», dijo David con una férrea determinación. El demonio de Laplace no pudo hacer más que soltar una gran carcajada, y finalmente desapareció sin dejar rastro alguno. David esperaba genuinamente no volver a encontrarse con este individuo en el futuro. Desafortunadamente él no podía saber el futuro, solo esperaba tener suerte. A pesar de todos los problemas por los que pasó, la novela finalmente fue publicada al día siguiente, justo como estaba programado, y como él esperaba, fue todo un éxito. David fue el héroe que salvó a aquella niña de una desgracia. Eso ayudó a que su novela obtuviera el foco que él quería. La fama y el reconocimiento que buscaba finalmente habían llegado, y de alguna manera mucho más positiva que cuando había sido acusado de ser cómplice de un crimen tan atroz.
El demonio de Laplace jamás pudo esperar un resultado así y decidió observarlo desde las sombras, expectante. Bien, hemos llegado al final de la historia de David. Dinos, ¿qué te pareció el relato? Muy bien, nos vemos en un próximo video.